La UDI anunció una serie de acciones, tanto en Chile como en Estados Unidos, para aclarar el denominado Yategate. Miembros del gremialismo aseguraron que recurrirán al IRS norteamericano, un símil del Servicio de Impuestos Internos chileno, y a los tribunales acá en Chile para revisar posibles irregularidades en esta cena que encabezó Heraldo Muñoz en 2013 para recaudar fondos destinados a la campaña de Michelle Bachelet. Conversamos al respecto con el secretario general, diputado de la UDI, Javier Macaya. Gracias por estar con nosotros, diputado. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Diputado, ¿cuáles son los pasos que van a seguir a partir de este caso que estalló la semana pasada respecto a este yate y a esta cena y al financiamiento, en definitiva, porque es un poco más amplio? Sí, es bastante amplio y en ese sentido nosotros creemos que se puede seguir aportando en una mirada integral, con un único estándar en esta materia. Nosotros creemos que hoy día hay un caso que es de opinión pública bastante conocido, que tiene que ver con el caso Penta, que tiene dos aristas, una arista de los funcionarios públicos y otra arista de los políticos. Nosotros tenemos la intención y estamos revisando ahora, ultimando detalles para ver de qué manera se entra, porque no es tan fácil entrar con una querella en ciertos momentos procesales, un tema de abogados que se está revisando ahora, de qué manera se hace por la vía de una denuncia en los tribunales de ciertos antecedentes o por la querella misma, es un tema que se está resolviendo el día de hoy. Pero creemos que para aportar en esta mirada de estándar único, hoy día faltan explicaciones y probablemente para el gobierno hubiese sido bastante más fácil cerrar el capítulo del famoso yate, entregando la lista de asistentes, entregando de qué manera ingresaron los recursos al país. Y la discusión estaría probablemente cerrada. No basta con decir caso cerrado, acá no tenemos más antecedentes que aportar, la campaña cuenta con todas sus aprobaciones en los servicios respectivos, en el servicio electoral. Pero esa fue la respuesta que entregó la UDI en su momento también, pues, diputado. Pero es que sí, yo creo que sí, y eso ha cambiado, y hay una modificación desde el momento en que se han ido conociendo más los antecedentes de la investigación, a partir justamente de la apertura de la reserva de la investigación, y a partir de ese momento nosotros hacemos un cambio, decimos acá hay situaciones que excedieron absolutamente el marco del financiamiento de la campaña, de la ley de financiamiento de campaña, se hace una autocrítica, se dice veamos cómo somos capaces de aportar en un nuevo estándar de financiamiento de la política, y es una propuesta que se hizo. De hecho, el día viernes fue el presidente de nuestro partido con dos senadores, el senador Coloma y el senador Larraín, a presentarle a la ministra Rincón y al ministro Peñaglillo nuestra propuesta en materia de financiamiento de campaña, pero creemos que tenemos que tener una mirada que sea integral en la materia. No basta con apuntar solamente a un sector político respecto a situaciones que ojalá puedan ser aclaradas por los entes administrativos y eventualmente por la justicia en caso de que sea necesario. ¿Cuál es la línea de investigación que ustedes quieren abrir de alguna manera o explorar allá en Estados Unidos? A ver, en Estados Unidos tiene una cuestión bastante más rígida lo que dice relación con los fundraising, con las cenas de recaudación de fondos y la manera en que los fondos posteriormente son trasladados hacia el extranjero. Y en ese sentido creemos que debe haber algún registro si es que se hizo todo en regla, desde la perspectiva de cuántos fueron los recursos que se juntaron, de qué manera estos salieron del país. Y en ese sentido buscar que la explicación que se ha dado hasta el momento tenga una lógica, una continuidad, porque las contradicciones han sido evidentes. La primera declaración del canciller, hecha la misma noche en que aparece la denuncia por un medio de comunicación, la respuesta es sí, efectivamente hubo presencia de extranjeros en esta comida. Después se le pregunta al organizador y también afirma lo mismo, y cuando se dan cuenta de que esto infringe la ley electoral chilena, empieza una serie de explicaciones diciendo que no, pero no se entrega ni la lista de asistentes, ni los montos recaudados, ni la manera en que estos montos ingresaron a Chile. La explicación, probablemente con todas estas contradicciones, hubiese sido bastante más fácil si desde el minuto 1 se hubiese entregado la nómina de asistentes y la manera en que estos recursos ingresaron a Chile en una cena que supuestamente era solamente para extranjeros, pero que fue para chilenos, pero que fue convocada en inglés. O sea, hay situaciones que hoy día no han sido aclaradas y que es importante que las podamos despejar. ¿No es suficiente la instancia de la comisión investigadora del caso Penta, donde se va a citar a Heraldo Muñoz, el canciller? Vamos a ver las explicaciones que dan, porque si finalmente las explicaciones que se dan ahí, o sea, si llega con el cheque o con la nómina de asistente, a lo mejor el caso se va cerrando y se despejan todas las dudas que hoy día aparecen, pero las contradicciones en las que, incluso echándole la culpa a los medios de comunicación, ayer yo escuchaba las declaraciones, de verdad, una lástima que el organizador diga que acá hay un medio de comunicación que lo acorraló y que, o sea, Mario Paredes, ¿no? Claro, diciendo que no sabía que lo estaban grabando. A lo mejor la versión hubiese sido una si lo estaban grabando y otra si no lo estaban grabando. No se entiende mucho. El canciller tampoco dio explicaciones satisfactorias en un primer minuto, y en ese sentido es importante que a lo mejor todavía estamos a tiempo de entregarla y decir acá existe esta situación, puede haberse excedido el marco de financiamiento de campaña en el sentido de recursos provenientes del extranjero y de extranjeros, y eso es algo que hay que explicar
justificar y asumirlo también como posibilidad de corregir estas situaciones a futuro en el nuevo marco regulatorio que vamos a empezar a estudiar. Pero Mario Paredes ha dicho de que estas contribuciones llegaron a cierto tope que está permitido dentro de la legislación norteamericana. Superando los $1.000 ya se excede ese tope y que por tanto este acto estaría dentro del marco legal. Sería bueno que nos entreguen la información y hay que ver cómo ingresaron a la rendición de cuentas de la candidatura de la presidenta Bachelet los $1.000 hecho depende de cómo se hace, si se hace como aporte público, aporte reservado o aporte anónimo. Como aporte anónimo no estaría dentro del marco legal. El aporte anónimo en Chile tiene un límite de 20 UF, que es un poquito menos de 400. Pero es que también hay un vacío en la legislación chilena, decía Patricio Santamaría el fin de semana en el Mercurio. Dice, no hay regulación en el fondo de estos fondos o de los aportes más bien que pudieran provenir del extranjero, porque no hay como una obligación de declarar la recaudación de estos fondos. Pero si hay regulación, o sea, cualquier persona que haya viajado al extranjero sabe que tiene que llenar un formulario en la aduana cuando trae más de $10.000. Sí. Tiene que cumplir con las normas de cambio internacional del Banco Central, tiene que cumplir con las normas tributarias, y esas son interrogantes que se pueden despejar, y probablemente si se hizo todo en regla, como se señala, es importante que se pongan esos papeles. O sea, acá no basta con la explicación de decir de que acá está todo en regla, todos cumplimos, y no mostrar los documentos, no mostrar el cheque, no mostrar la autorización de aduana, no mostrar la autorización del Servicio de Impuestos Internos. O sea, acá hay un montón de instancias, tanto en Chile como en Estados Unidos, que son bastante más estrictas también, y que nos interesa poder despejar. De qué manera una fundación, como es la Fundación Gabriela Mistral, tuvo un rol en el financiamiento, en la organización de la campaña. De qué manera un funcionario del PNUD, que es una organización de las Naciones Unidas que tienen inhabilidad para participar en temas políticos, sus funcionarios, bueno, de qué manera también cumplió un rol el actual canciller Muñoz en esta materia, y creo que es importante irlo despejando. Diputado, pero ustedes están recurriendo al equivalente del Servicio de Impuestos Internos, pero en Estados Unidos. Así es. Porque tienen sospecha de que haya algún delito, alguna infracción mayor que solamente la vulneración de la ley electoral acá en Chile. Las sospechas, pero más que nada también tiene que ver con la información. A nosotros no se nos ha entregado la información. ¿Y qué información podría tener el Servicio de Impuestos Internos norteamericano? Monto de lo recaudado, información de cómo salieron los recursos de los Estados Unidos. O sea, acá hay normas bastante estrictas. O sea, la nómina de asistentes, la nómina de las personas que finalmente participaron en esto, o sea, son situaciones. Estamos en contacto con un abogado en los Estados Unidos que está revisando estos temas y ver de qué manera los enfoca en cuanto a fiscalización administrativa e información, que creo que es importante poner a conocimiento de la opinión pública. ¿Y cuál es la sospecha respecto a esta Fundación Gabriela Mistral que presidía precisamente el canciller? Más que sospecha, hay una constatación de que la convocatoria y la participación de estas fundaciones era relevante en las actividades de fundraising en el extranjero de la campaña de la presidenta Bachelet, y tener la información. Mira, si acá, y te reitero, bastaría para cerrar el tema mostrar los antecedentes, y en eso quizás el llamado a que se pueda mostrar los antecedentes. Existe la instancia de la comisión investigadora, eventualmente se puede hacer en esa instancia, y a partir de ahí cerrar el tema, y quizás podríamos decir efectivamente caso cerrado y ir avanzando. Igual hoy día hay una necesidad de que el tema del financiamiento del extranjero en las campañas políticas en Chile sea tratado de manera más estricta en la ley. A lo mejor lo que dice Patricio Santamaría tiene razón, y es importante ver de qué manera somos capaces de resguardar más en ese sentido. Diputado, y en esta misma línea, la línea de financiamiento que viene desde el extranjero, ¿tienen antecedentes ustedes respecto a el financiamiento que recibieron Carol Cariola y Camilo Vallejos, también en una actividad de recolección de fondos, pero en Francia? Entiendo que el día de ayer surgieron antecedentes respecto a convocatorias. Se está siguiendo una línea de investigación ahí para poner a disposición de los entes correspondientes en caso que sea necesario. Esa es una línea que, de hecho, me enteré hoy día en la mañana de que se está haciendo ese trabajo. No lo conozco, pero creo que es importante y aporta en el debate. Yo te reitero, acá no se trata, acá el gobierno ha tratado de decir de que la UDI está dando manotazos de abogados, que estamos acorralados. Yo creo que lo importante es tener un estándar único en esta materia, y sobre todo cuando tú estás construyendo y tratando de formar un piso para lo que viene después. Y ese piso es decir, bueno, acá existen estas situaciones que excedieron el marco regulatorio chileno en el financiamiento de campaña. Es importante transparentar. La UDI hoy día ha manifestado disposición a avanzar en la transparencia en el financiamiento de las campañas, con el fin incluso de los aportes reservados, que es una medida que puede ser discutible o no, pero hay disposición. Se fue a presentar esa disposición ayer al gobierno, y esperamos que
sea recogida de buena manera. O sea, si no somos capaces de mirar que acá hay problemas que son bastante integrales, que tienen que ver o con que los gastos fueron superiores a los que se declararon, o que vienen platas del extranjero, o que el CERVEL no tiene facultades, bueno, miremos todo y a partir de esa mirada integral tener la capacidad de construir algo mejor para adelante. Pero es inevitable caer en la mirada de que esto es un juego del empate al final. Mira, el gobierno puso esta palabra del empate. Yo creo que la opinión pública tiene el derecho a saber. O sea, cuando un medio de comunicación chequea y hace la investigación respecto a cómo opera el financiamiento del extranjero, no es la UDI la que está operando, jugando al empate, es la opinión pública la que está constatando situaciones en un momento en que el financiamiento de las campañas y la relación de la política y el dinero está en cuestionamiento, y es importante buscar transversalmente cuáles son los problemas. La opinión pública hoy día, ayer apareció una encuesta que decía que el 88% de los chilenos asumen de que acá hay problemas que son transversales, que no son patrimonio de un solo sector político, y a partir de ahí, bueno, decir, reconozcamos estas situaciones. La UDI hizo un ejercicio de autocrítica, de mea culpa, de poner incluso disposición a aportar en lo que viene en los pasos siguientes de legislación, pero hagámoslos todos. O sea, si acá hay situaciones, no basta con decir está todo en regla, está nuestra campaña aprobada por el CERVEL, sino que, bueno, veamos si hay irregularidades y situaciones que podemos corregir para tener una mejor legislación. Bien, diputado Macaya, muchas gracias por haber venido a CNN. Gracias, Sebastián. Buen día. Chao.